Muy buenos días, amados hermanos. Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Dios bendiga a nuestra hermana Magdalena Sáez, del lugar de Semillero, a nuestro hermano Rodrigo Vázquez, nuestro hermano Pedro Manuel Cárdenas, nuestra hermana Rosana Jara Osorio. Buenos días, hermana. Dios le bendiga, y así a todos los que nos sintonizan cada mañana. ¿Sí? Escuchemos un momento más esta alabanza. Mire qué maravilloso poder alabar a Dios muy temprano. ¿Amén? No existe tiempo ni hora en la cual podemos adorar a Dios con todo nuestro corazón. ¿Amén? Cada instante de nuestra vida nosotros debemos, hermanos, adorar a aquel que nos salvó, aquel que nos perdonó, aquel que nos redimió de la muerte y nos trajo a la vida eterna. Amén. Dios bendiga también a Hugo Carrasco. Dios bendiga a Hugo grandemente, mi hermano Claudio Carrasco. Que el Señor Jesús le bendiga grandemente. Qué maravilloso poder adorar a Dios y exaltar su santo y poderoso nombre. Te alabo, te alabo. Sí, te alabo. Aleluya. Sí, maravilloso. Maravilloso. Amén. Los pajarillos cantan muy temprano por la mañana y alaban a nuestro Dios. ¿Cuánto más nosotros que hemos recibido la redención de nuestra alma a través de la muerte de Cristo en el Calvario? Amén. Hemos estado viendo este libro histórico, Primera de Samuel, es un libro histórico, amén, que relata los acontecimientos ya del pueblo de Israel cuando ya entra en otra etapa, cuando entra en la etapa de los reyes. Recordemos que la decadencia, ¿verdad?, ocurrió una vez la muerte de Josué, cuando Josué discursea su último discurso, valga la redundancia, cuando él dice que él y su casa servirán al Señor. Amén. Y de ahí viene una sucesión de jueces, usted lo puede leer, por eso se llama el libro de los jueces, que decanta en el tiempo de Elí, ¿verdad? Un juez que no se conoce mucho con respecto a él, pero sí conocemos el final. El final de Elí fue un final muy, hermanos amados, triste porque debido a su ancianidad ya, le fue muy difícil controlar a sus hijos, que hacían lo que querían, y luego Dios envía un juicio a través de un profeta y luego lo confirma a través de Samuel ya crecido. Vimos, hermanos, que los filisteos pelearon con el pueblo de Israel. En el capítulo 4 concluye, dijo pues, traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Ese fue puesto el nombre de Icabod, uno de los hijos o uno de los nietos de Elí, que nació precisamente cuando su padre moría. ¿Ya? Entonces, hermanos amados, dice que cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod, y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón. Yo dije ayer que ahora era Dios el que iba a pelear. Amén. Israel peleó y perdió. Fue derrotado por su ignorancia, por su altanería, por su arrogancia, por su pecado. Amén. En contra de Dios. Y ahora es Dios el que pelea. Dice, y tomaron los filisteos el arca de Dios, la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Dagón era un dios de los filisteos. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca del Señor. Y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Y volviéndose a levantar de mañana al siguiente día, he aquí Dagón había caído postrado en tierra delante del arca del Señor. Y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas, su
sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Por esta causa los sacerdotes de Dagón, todos los que entran en el templo de Dagón, no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta el día de hoy. Y se agravó la mano del Señor sobre los de Asdod y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo territorio. Y viendo estos, los de Asdod dijeron: no quede con nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y dijeron: ¿qué haremos del arca de Dios de Israel? Y respondieron: pásese el arca de Dios de Israel a Gat. Y pasaron allá el arca de Dios de Israel. Y aconteció que cuando habían pasado, la mano del Señor estuvo contra la ciudad, y con gran quebrantamiento, y afligió a los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón. Y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo: ha pasado a nosotros el arca de Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos diciendo: enviad el arca del Dios de Israel y vuélvase a su lugar, y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad, y la mano de Dios se había grabado allí, y los que no morían eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subió al cielo. Fíjese en este detalle. El arca del pacto pasa de una ciudad a otra, causando ¿qué cosa? Mortandad. Dios peleó contra los filisteos. Esto quiere decir que Dios no necesita la espada de los hijos de Israel, y Dios no necesita, hermanos amados, del hombre para hacer su obra. Amén. En cierto modo, buen día, amado hermano Hugo. ¿Qué sucedió? Los filisteos se preocuparon de esta situación. No hallaban qué hacer con el arca. Al principio pusieron el arca, ¿verdad?, dentro de un templo, ¿verdad?, como en señal de humillación frente al Dios de ellos, llamado Dagón. ¿Y qué pasó con su Dios? Su Dios amaneció postrado en tierra 2 veces. La segunda vez, con su cabeza cortada, con sus brazos cortados y solamente el tronco, hermanos, en ese lugar. Dios le da muestra a estos hombres, pero fíjese que pese a esto, pese a esta circunstancia, estos hombres no entendían. Viendo la grandeza del Dios de Israel, estos hombres no recibían, ¿cierto?, el buscar a ese Dios. Extraño, ¿no? Extraño, porque ellos discernían que era el Dios de Israel el que estaba peleando con ellos a través del arca, y que el arca para ellos era, hermano, el motivo de la muerte, el motivo de todo lo que estaba sucediendo. Pero aún así, hermanos amados, ellos no entendían. ¿Por qué? Porque el trato directo Dios lo tenía con Israel. Los que tenían el entendimiento real del verdadero Dios eran los israelitas. Que Dios bendiga a Tito. Amén. Dios le bendiga mucho. Tito, hermano. Entonces, en esta historia, verídica, por cierto, porque no es una fábula, no es una historieta, es una verdad, Dios demuestra su poderío. ¿Qué hacen ahora los filisteos después de toda esta consternación y muerte que ocurrió, verdad? Dice: y estuvo el arca del Señor en la tierra de los filisteos 7 meses, hermanos amados, 7 meses. Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron: ¿qué haremos del arca del Señor? Hacernos saber de qué manera la hemos de volver y enviar a su lugar. Ellos dijeron: si enviáis el arca del Dios de Israel, no la enviéis vacía, sino pagadle la expiación. Entonces seréis sanos y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. Y ellos dijeron: ¿y qué será la expiación que le pagaremos? Ellos respondieron: conforme al número de los príncipes de los filisteos, 50 tumores de oro y 5 ratones de oro, porque una misma plaga ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes. ¿Qué plaga ocurrió ahí? Una plaga de ratones.
supuestamente mordía a la gente y causaba los tumores, causaba el cáncer en su vida. De esta manera, Dios pelea, no con una muerte instantánea para esta gente, sino que a través de una enfermedad, ¿verdad? Haréis pues figuras de vuestros tumores y de vuestros ratones que destruyen la tierra, y daréis gloria al Dios de Israel. Quizás aliviará su mano de sobre vosotros y de sobre vuestros dioses y de sobre vuestra tierra. ¿Por qué endurecéis vuestro corazón como los egipcios? Y Faraón endurecieron su corazón después que los había tratado así. No los dejaron ir y se fueron. Me llama la atención, y yo creo que a usted también, que estos hombres llamados los filisteos sí conocían la historia del Dios de Israel, conocían, ¿verdad?, que este pueblo había estado cautivo en Egipto, conocían de las plagas, hermanos. Dios le bendiga, hermano, mi hermano Tito de Linares, le conozco, que Dios le bendiga. Amén. Estos hombres eran conocedores de la historia, sabían lo que Dios había hecho en favor de Israel, no eran ignorantes. Y por eso habla, ¿cierto?, de pagar, ¿cierto?, la expiación por su enfermedad, no la expiación por la salvación, ¿ya? Y recordaron este hecho de cuando Israel estuvo esclavo en Egipto. Por eso que yo siempre digo, hermanos amados, con respecto a la muerte de Cristo, y esto Pablo se lo dice a uno de los reyes, le dice, esto no se hizo en un rincón. La muerte de Cristo se supo mundialmente, del mundo de ese entonces. La salida de Israel de Egipto se supo en el mundo de ese entonces. Porque no estamos hablando de este mundo donde hay millones y millones de gente. El mundo de entonces supo que Israel había sido libertado a través de las plagas. Egipto era una de las naciones más grandes, una de las culturas más grandes en aquellos entonces. Por eso que Salomón dice que es, lo que siempre ha sido, hermano. Si no hay nada nuevo bajo el sol, se han repetido generaciones y generaciones. Y las cosas se han repetido. Adelantos tecnológicos, adelantos de ciencia. Hoy día hay más adelantos. Quizás que en el tiempo de Egipto, en el tiempo de Roma, en el tiempo de los imperios. Pero siempre ha sido lo mismo. Amén. Entonces, estos hombres sabían de lo que había acontecido con Israel. De hecho, cuando toman Jericó, Raab, la ramera, la que ocultó a los 12 espías, le dijo, el temor de Dios está en nosotros, en los de Jericó, ¿verdad? Porque nosotros hemos sabido lo que Dios ha hecho y cómo derrotaste a estos grandes reyes que habían Og y Sehón. Entonces, hermano, había un conocimiento, ¿ya? Y esto le aconsejan, ¿verdad? Dijo, hace pues luego ahora un carro nuevo y tomar luego 2 vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo, y uncid las vacas al carro, y hacer volver sus becerros detrás de ellas a casa. Y tomaréis luego el arca del Señor, y las pondréis sobre el carro, y las joyas de oro que le habéis de pagar en ofrenda por la culpa, y las pondréis en una caja al lado de ella, y las dejaréis que se vayan. Y observaréis si sube por el camino de su tierra a Bet-Semes. Él nos ha hecho este mal grande. Y si no, sabremos que no es su mano la que nos ha herido, sino que esto ocurrió por accidente. Y aquellos hombres lo hicieron así, tomando 2 vacas que criaban, la uncieron al caballo y encerraron en casa su becerro. Luego pusieron el arca del Señor sobre el carro y la caja con los ratones de oro y la figura de sus tumores. Y las vacas se caminaron por el camino de Besemes y seguían camino recto, andando y bramando sin apartarse, ni a derecha ni a izquierda. Y los príncipes de los filisteos fueron tras ellas hasta el límite de Bet-Semes, y los de Bet-Semes segaban el trigo en el valle, y alzando los ojos vieron el arca y se regocijaron cuando la vieron. Y el carro vino al campo de Josué de Bet-Semes y paró allí donde había una gran piedra. Y ellos cortaron la madera del carro y ofrecieron a las vacas en holocaustos al Señor. Y los levitas bajaron el arca del Señor y la caja que estaba junto a ellos, en la cual estaban las joyas de oro, y las pusieron sobre aquella gran piedra. Y los hombres de Bet-Semes sacrificaron holocaustos y dedicaron sacrificios al Señor en aquel día. Cuando vieron esto, los 5 príncipes de los filisteos volvieron a Ecrón
el mismo día. Estos fueron los tumores de oro que pagaron los filisteos en expiación al Señor. Por Asdod, uno; por Gaza, uno; por Ascalón, uno; por Gat, uno; y por Ecrón, uno. Los ratones de oro fueron conforme al número de todas las ciudades de los filisteos, pertenecientes a los 5 príncipes. Así las ciudades fortificadas como las aldeas sin muro, la gran piedra sobre la cual pusieron el arca del Señor, está en el campo de Josué de Bet-Semen hasta hoy. Hasta hoy quiere decir hasta el día que se escribió. Ahora, ¿por qué pusieron 2 vacas que criaran? Aquí había, ellos mismos dijeron, hermanos amados, que si las vacas se iban por otro camino y no por ese camino, era seña que todo fue un accidente, no era la mano de Dios, era un accidente. Pero estas vacas siguieron el camino recto. Ahora, ¿por qué hace mención de que criaban? Los que son de campo saben que las vacas cuando están amamantando no pueden dejar a sus crías, no las dejan, no las dejan. Entonces, ¿qué hubieran hecho las vacas? Se hubieran devuelto donde estaban sus crías. ¿Se fijan? Por eso que esto era una señal. Y esto fue una señal que se corroboró, ¿verdad? Que se corroboró. Las vacas siguieron rectamente, aunque iban bramando, ¿verdad? Iban bramando, pero igual se fueron rectamente. Y ahí entendieron que fue el Señor el que provocó eh, los tumores, ¿cierto? La plaga de los ratones, ¿verdad? Y todo el mal que le había acontecido fue provocado por el Señor. Con esto confirmaron, por eso estos príncipes vinieron tras el carro, ¿verdad? Para ver a dónde llegaban. Entonces hizo morir una gran piedra que cual pusieron, está en el campo José. Entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semen porque habían mirado dentro del arca del Señor. Hizo morir del pueblo a 50.000, del pueblo a 50.070 hombres. Y lloró el pueblo, porque el Señor lo había herido con tan grande mortandad. Y dijeron los de Bet-Semen: ¿quién podrá estar delante del Señor, el Dios Santo? ¿Y a quién subirá? ¿A quién subirá desde nosotros? Y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim, diciendo: los filisteos han devuelto el arca del Señor. Descended pues y llevadla a vosotros. Hasta aquí el capítulo 6 de esta historia del pueblo de Israel, hermanos amados, y nos enseña una gran, valga la redundancia, una gran enseñanza. Los hombres de Bet-Semen hicieron muy bien al principio. Sacrificaron, ¿verdad? Tomaron el arca, la pusieron en un lugar seguro, sacrificaron, ¿verdad?, al Señor, pero después se dieron a abrir el arca, que era una cosa que ellos no podían hacer. Y esto provocó en ellos la mortandad. Recordemos que el arca del pacto era la presencia misma de Dios en aquello entonces. El arca del pacto para los hebreos significaba la presencia de Dios. Bueno, a través de la historia nosotros vemos que el arca del pacto desaparece, ¿verdad? Desaparece. Hasta el día de hoy no se ha encontrado el arca del pacto. En un lugar de la historia esto desaparece. De hecho, se han hecho estas películas, ¿verdad? Con respecto a esto. Ahora, hoy día entendemos algo. El arca del pacto se ve representada en Cristo. Amén. El Dios hecho carne, que se manifestó, ¿cierto?, a los hombres en un tabernáculo de carne. Así que, hermanos amados, resumimos un poco esta historia. Israel es derrotado, Israel es vencido, hay mortandad, los filisteos capturan el arca, pensando que habían hecho el bien en hacer eso. Tomaron el arca en una señal de humillación y la colocaron en el templo de Dagón, ¿verdad? Pero Dios humilla a su Dios, porque no hay más Dios. ¿Eh? Hay algunos que dicen ser dioses, o dioses creados por los hombres, por la imaginación del hombre, pero Dios humilla al Dios de los filisteos, y luego, hermanos, comienza una gran plaga de ratones y una gran mortandad
¿verdad? Que vino de la mano de Dios. Lo confirmaron ellos, ¿verdad? El arca pasó en 3 ciudades distintas, pensando que al principio la superstición del hombre pensó que era algo natural, algo occidental, pero nunca pensaron hasta el final que esto venía de la mano de Dios. ¿Mm? Por eso que, y es importante, y esto confirma la importancia de conocer, hermano, la historia y conocer también la escritura, o conocer la escritura y conocer la historia, que es importante, que van de la mano. Estos príncipes y estos adivinos, ¿cierto?, que estaban allá en Filistea, propusieron algo, de acuerdo a lo que ellos sabían. Ellos sabían cómo Dios, con el poderío que Dios había actuado contra Egipto, que tenía cautivo, ¿cierto?, al pueblo de Israel y no lo dejaba ir, ¿verdad? Y cómo la mano de Dios se había endurecido contra Egipto hasta la última plaga. Nosotros conocemos las plagas, las 10 plagas, ¿verdad? Que también Israel fue testigo, hasta que ellos dejaron ir. Con la última plaga, ellos abrieron la puerta para que los hebreos se fueran. Y esto fue un recordatorio para ellos. Entonces dijeron, bueno, hagamos traigamos una carreta, ¿verdad? Una carreta nueva, pongamos 2 vacas que hayan parido recién, que estén amamantando, y si las vacas siguen por el camino derecho, es porque la mano de Dios ha sido con nosotros. Si se desvían, es porque esto fue un accidente. Así de simple, así de simple. ¿Y qué pasó? Las vacas siguieron derecho su camino y llegaron hasta Bet-Semes, ¿verdad? Donde estaban estos hombres que con la misma carreta, ¿cierto?, la destruyeron, hicieron fuego, hicieron holocausto, las vacas las sacrificaron al Señor y después se dieron a mirar dentro del arca y ahí cometieron un error grave. ¿Mm? Bien, hasta aquí, hermanos amados, quedamos con la historia del libro de Primera de Samuel. ¿Por qué estamos siguiendo el recorrido acá? Porque es importante. Es importante. Cuando vamos al Nuevo Testamento, vamos a ver que lo que está aquí históricamente se va a cumplir en el Nuevo Testamento. Aquí está la línea, ¿verdad?, que viene desde Génesis y concluye en Cristo. Y luego de Cristo a Apocalipsis. La línea de la simiente divina, la cual usted y yo y todos los que hemos creído en el Señor somos parte por misericordia. Dios bendiga a nuestro hermano el pastor Arnaldo Cáceres Muñoz. Dios le bendiga. Y así a todos los ministros de Dios, a todos los hermanos, a toda la iglesia del Señor Jesucristo, la cual Él ganó por su sangre. Amén. Sí, por eso que es la iglesia de Él. Concluimos mañana, viernes, seguimos con el capítulo 7 y 8. Vamos a ir avanzando rápidamente en la historia bíblica. Que el Señor Jesús le bendiga. Saludos a todos los hermanos y hermanas que el día de hoy estuvieron con nosotros. Gracias por su sintonía. Comparta el video. Si hay alguna pregunta, estamos ya a responderla de acuerdo al conocimiento que tengamos bíblico. Ahí en Messenger. Amén. Un abrazo cordial para todos y para todas nuestras hermanas y hermanos que nos sintonizan diariamente. Que la paz de Jesús sea con cada uno de vosotros y que este día sea lleno de su misericordia y bondad. Paz de Jesús, bendiciones en el nombre del Señor y Salvador Jesús. Hasta mañana, si así Dios lo permite. Amén. Bendiciones. Más allá de la